Bicentenario de Colombia. 200 años de historia de la Ruta Libertadora. Con Oscar Sierra. En Acero Sidenales, Colombia. Producimos acero microaleado de excelente calidad para la construcción y la industria metalmecánica. Sidenal presenta El Bicentenario. Bienvenidos al programa Nuestra Colombia, la cara linda del país. Hoy originamos desde Pore, capital de Casanare, en la época de la independencia, municipio histórico que le aportó mucho a la campaña libertadora. Desde Caracas, Venezuela, la historia de Simón Bolívar. Atravesaremos los municipios del departamento de Casanare, de Boyacá. Contaremos los sucesos, las anécdotas, la otra historia que no se conoce de la Ruta Libertadora. Bienvenidos a este gran documental pedagógico, cívico, aquí por el Canal 13. La campaña libertadora de la Nueva Granada inició el 21 de mayo de 1819, cuando llegó Bolívar al Caño de 70, en la aldea del mismo nombre, a orillas del río Apure, en Venezuela. Pore fue la capital de la provincia de Casanare. En ella reposan las ruinas que fueron construidas en la época de la Inquisición española, donde se rumora laceraban a los esclavos y fusilaron a patriotas por oponerse al régimen español. Desde allí, estos vestigios sirvieron a los cuarteles generales, en donde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander pensaron y determinaron toda la estrategia y liberar a la Nueva Granada de los realistas. Varios hijos de Pore fueron sacrificados, como la heroína Presentación Buena Hora, por apoyar a la causa libertaria. La Ruta Libertadora integró a 48 municipios en 4 departamentos: Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca. Simón Bolívar, el prócer de la libertad, hombre de grandes sueños y visiones, nacido en Caracas, es el general del Bicentenario. En este informe, su biografía, su historia. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas el 24 de julio de 1783. El padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade, y su madre María de la Concepción Palacios pertenecían a la aristocracia caraqueña, quienes tuvieron 4 hijos. Quedó huérfano a los 9 años de edad. Con la idea de ampliar sus conocimientos, viaja a España en 1799. En 1802 contrajo matrimonio con su amada María Teresa Rodríguez de Toro, pero su idilio no duró mucho tiempo, pues a causa de la fiebre amarilla falleció su esposa. En 1804 regresó Bolívar a España, acompañado de su tutor Simón Rodríguez. Es en este viaje en el que se hace tan famoso aquel juramento sobre el Monte Sacro de Roma, en el cual manifiesta su posición al no descansar hasta que América sea totalmente libre por la opresión y guerras que vivían esos países. En 1813 le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela y ratificado en Caracas, quedó asociado a su nombre. En 1819, en el Congreso de Angostura, en donde funda la Gran Colombia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, es elegido presidente. A la edad de 27 años, luego de una travesía llena de sucesos, intrigas y guerras, saliendo de Venezuela, atravesando el departamento de Casanare, cruzando los páramos de Boyacá, se da una de las cruentas batallas en el puente de Boyacá, la cual sella la independencia el 7 de agosto de 1819, entre el ejército realista con los patriotas, a fin de defender la Nueva Granada que le daría la victoria al ejército de Bolívar. Bolívar fue militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Contribuyó a inspirar y concretar la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Después de renunciar a la presidencia de Colombia, en medio de conflictos y de honores, Simón Bolívar llegó a la quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, Colombia, el 1 de diciembre de 1830, cuando ya sentía los peores estragos de la temible tuberculosis. El viernes 17 de diciembre de 1830, pasada la 1 de la tarde, murió el libertador Simón Bolívar. Tenía 47 años de edad.
Su cuerpo recibió cristiana sepultura en la Catedral de Santa Marta, pero en 1842 fue trasladado a Caracas, Venezuela, como lo pidió en su testamento. En varios países del mundo hay esculturas en su memoria. Historiadores, periodistas, líderes, empresarios y el congresista casanareño Jairo Cristancho expusieron su visión de la participación de Casanare en la Ruta Libertadora, que le dio la independencia a Colombia. Yo creo que es una oportunidad muy linda de contarle al país qué es Casanare, qué necesidades tenemos y qué es lo que estamos reclamando en este momento llamado el gobierno del Bicentenario. No son cosas fundamentadas en una historia de hace 200 años, cuando los españoles tenían completamente doblegado al país. Entonces ahí empezó todo este cuento y en este momento estamos que el país nos reconozca esa deuda histórica que ha tenido con nosotros. Nada de lo que pasó en el Pantano de Vargas, nada de lo que pasó en la batalla de Boyacá, nada de lo que fueron todo ese recorrido de Socha hasta la victoria final ahí en el río Teatinos, pudo ser posible sin eso que sucedió aquí en el departamento de Casanare y sin lo que pasó previamente en el departamento de Arauca. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, cómo es que el país mira su historia, su bicentenario, su celebración, uno como que encuentra la paradoja de que aquí vemos varios bicentenarios. Destacar lo de Pore, por ejemplo, lo de Trinidad, lo de Ramón Mato Pérez, lo de los llaneros que marcharon hasta por ese recorrido de la Ruta Libertadora, casualmente por Pore, luego salir a Boyacá, Socotá, Socha, luego llegar a la Villa Republicana de Santa Rosa de Viterbo, antes en Belén, en Cerinza. En cada sitio de esos hubo una actividad del conflicto, de lo que fue la gesta libertadora, el ejército libertador. Todos sabemos que en 1810, después del 20 de julio, en esa emancipación ahí en Bogotá, cuando se creía ya que teníamos la independencia en Colombia, ya era el último paso para obtenerla. Desafortunadamente empezó ese tiempo de la patria boba y fue cuando Murillo nuevamente llegó a este país, la famosa Reconquista, y en 1816, 1815 llegaron nuevamente los españoles a tomarse a Colombia. Y la única provincia que quedó libre de toda la Nueva Granada, incluyendo Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, fue los Llanos Orientales. ¿Cuál? Su capital era Pore Casanare. Siempre se ha estado hablando sobre que la última parte de la Guerra de Independencia Nacional, a partir del 20 de julio de 1810 hasta el 7 de agosto de 1819. Pero jamás se ha tenido en cuenta la participación que tuvieron en cuenta los indígenas, que es muy importante. Por ejemplo, el cacique Chacuamare de Trinidad peleó contra Nicolás de Federman en las barrancas del Pauto, en donde queda hoy el puente que conecta a Trinidad con San Luis de Palenque, y allí le mató 12 soldados el cacique Chacuamare. Para esa época habían 25.000 habitantes en ese territorio de Casanare, de los cuales 2.000 personas eran mestizos y españoles y el resto eran totalmente indígenas. Lo que quiere decir es que fueron los indígenas los que nutrieron el ejército de vanguardia del general Santander. No podemos desconocer la historia. En ese momento el general Santander y el general Bolívar estaban trabajando, preparando sus tropas. Y fue cuando aquí el gobernador de la provincia del Casanare, que iba desde Boyacá hasta Guadualito en Venezuela, ese personaje que era el gobernador, en 18 de diciembre de 1818 hasta el 10 de septiembre de 1819 fue declarado presidente de la República de Colombia. Fueron 9 meses. Y eso está por cartas, donde el general Santander y el general Bolívar se dirigían a Juan Nepomuceno como el presidente de la Nueva Granada, el presidente de Colombia, mientras ellos estaban luchando. Él era como la figura que ordenaba el territorio. Y eso no estaba en los anales de la historia. Por eso todo el trabajo que ha hecho nuestro abogado, amigo aquí de la región, el doctor Pinzón, algunos otros como Latrilla, el señor Víctor Latrilla, hay muchas personas que han tratado de restaurar la historia. Encontraron la evidencia de que él sí fue el primer presidente en esa gesta libertadora, en esos 9 meses, reconocido. Entonces lo que se ha hecho en este proceso
del Bicentenario es resarcir eso olvidado. Y en este momento, gracias a Dios, el mismo presidente Duque, el 18 de diciembre, coincidencial, no se hizo el 18 de diciembre por algo que coincidió ese día, fue porque ese día, 18 de diciembre, fue cuando se declaró este territorio independiente y se declaró Juan Nepomuceno Moreno como presidente de Colombia. Eso se lo agradecemos a nuestro presidente Duque, porque es un reconocimiento. Y lo que tenemos ahora es que esté allá en la Casa de Nariño como uno más de los presidentes allá en la foto, para que recuerde que los llanos tuvimos presidente y fuera de eso tuvimos quienes derramamos la sangre por la libertad de Colombia. Es algo muy bonito, que ya está en libros y están ahí por el doctor Pinzón, que hace algo interesante, que está escrito todo esto que les estoy contando. Sin el ejército de los llaneros, sin el ejército que tuvimos nosotros, no hubiéramos podido llegar al puente de Boyacá, primero. Segundo, desde el punto de vista de la economía, Casanare en el año de 1814 tenía 370.000 cabezas de ganado y 50.000 caballos. Al terminar la Guerra de Independencia Nacional en 1819, quedaban 50.000 cabezas de ganado y 2.000 caballos. Quiere decir, y además de eso, de los 25.000 personas, de los 25.000 habitantes que habían en Casanare en esa época, solamente quedaron 2.000 habitantes. Importante decir también que hubo una heroína, María Rosa Lazo de la Vega. Ella fue la que cogió y vendió todas sus pertenencias, 59.000 pesos hace 200 años, y se los prestó. Tome, compren ropa, alimentos para las tropas, porque todo entró por Meta, Pauto, Orinoco. Entró hacia aquí, hasta el Pauto, y todo se estableció en Pore. Justa Estepa, Presentación Buena Hora, Juan Nepomuceno Moreno, Ramón Nonato Pérez, Fray Ignacio Mariño, Juanito Jiménez, una serie de héroes. Juana Bejar, que llegó a ser al grado de sargento, la mujer, la señora Juana Bejar de Pore, que llegó al grado de sargento. Entonces, hay una connotación que permitió que además los llaneros transmitieran el valor psicológico para la guerra. Se dicen que los llaneros no llegaron al pantano de Vargas, cosa que no es cierta, ¿sí? Los llaneros sí llegaron al pantano de Vargas. Cuando entra a Socha el general Simón Bolívar con el ejército, que los encierran en la iglesia y les dan los vestidos y les dan después caballos y armas para reorganizar el ejército, el general Simón Bolívar nombra a Ramón Nonato Pérez comandante en jefe de la caballería patriota. Los que vinieron, los soldados que percibieron y que persistieron en la lucha, llegaron hasta Gámeza, Boyacá, y en Gámeza fueron los indígenas de Casanare, dice la historia, que estaban comandados por Ramón Nonato Pérez, los que salvaron el combate de Gámeza. Hay una deuda histórica, la sangre, las pérdidas, pero también esa deuda económica. Y ahora nosotros en el Bicentenario estamos 3 propuestas en este comité bicentenario de los departamentos del ABC que llamamos Arauca, Boyacá y Casanare. Y es, 1, exaltar a estos héroes que fueron olvidados por la historia. Importante, también hacer un corredor histórico, turismo, para que la gente en Colombia conozca lo que fue la ruta libertadora, que eso no fue en los 25, 35 días que se gastaron en ir hasta el pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Todo lo que pasó, y escoger desde Tame, después conocer Pore, después conocer Nunchía, Paya, Pisma, cómo fue el recorrido. Y ojalá que en este bicentenario, y lo estamos, que se realice ese recorrido, para que los colombianos conozcan. Entonces, eso es ya la parte histórica, la memoria histórica. Y lo tercero, lo que soñamos, el desarrollo de la infraestructura de estas regiones olvidadas por la historia. Y aquí está ya el documento, la resolución, la ley fue aprobada, pero no dejaron recursos. Afortunadamente, nuestro presidente Duque ha hecho una promesa, llamar el gobierno bicentenario. ¿Y cuál es el objetivo de llamar el gobierno bicentenario? Pues que en estos 4 años haya posibilidad de meterle recursos a esa ley, para que muchas obras, las cuales no se han realizado, tenemos déficit en acueductos, alcantarillados, vías terciarias, puentes, comunicación, incentivar el turismo. No estamos pidiendo más de lo que no es. Dimos 2 libertades, la libertad histórica, la libertad que es lo más sagrado del ser humano, y la libertad económica. Ayúdenos a seguir creciendo, que nosotros le seguimos dando la mano a todos los colombianos. Finalmente quiero decir que en Trinidad se han gestado las más grandes epopeyas de la libertad, comenzando por el cacique Ochacuamare, luego con la revolución de los comuneros, posteriormente con la guerra de independencia, luego con la guerra de los 1000 días y finalmente en la guerra del 48 del siglo XX.
Por eso quiero terminar diciendo el coro del himno de mi pueblo, que dice así: Trinidad, invencible estandarte, fuego eterno de llaneridad, raza heroica que jamás se rinde, patria y alma de la libertad. Bicentenario de Colombia, 200 años de historia de la Ruta Libertadora, con Oscar Sierra.